tema de hacer una comprensión del sistema de control interno y la valoración del riesgo, ¿verdad? Según la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española, es una contingencia, es una proximidad, básicamente de un evento adverso, un daño, ¿verdad? Cuando una persona, cuando una empresa está sujeta o expuesta a que le ocurra una eventualidad, ¿verdad? Entonces, las empresas también les pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver que para efectos de la auditoría que estamos analizando, que es la auditoría de estados financieros, en términos generales, es la posibilidad de que un auditor se equivoque a la hora de emitir su dictamen, ¿verdad? En la clase anterior les comentaba, por ejemplo, si una empresa merece una opinión adversa o merece una opinión calificada, entonces el auditor emitiera una opinión no modificada o limpia, estaría cometiendo un grave error, ¿verdad? Se estaría equivocando. Esto se puede dar si el auditor no cumple con todas las normas de auditoría, si no aplica correctamente sus procedimientos. Entonces, de aquí parte el riesgo en general del auditor, ¿verdad? Habíamos hablado también que el riesgo, pues, es una relación que se puede hacer de una posibilidad de que en la empresa existan errores, que existan incorrecciones, posiblemente existan fraudes, a lo que se le llama un riesgo relativo, ¿verdad? Es un riesgo que puede estar presente. Y también está el hecho de que nuestros procedimientos de auditoría, cuando hagamos las pruebas, no sean capaces de detectar esos errores que se están dando en la empresa. Entonces, a pesar de haber hecho la auditoría, los errores estarían presentes en los estados financieros. Vamos a ver de manera general los tipos de riesgo. Acá ya tenemos una clasificación de lo que le ocurre a un auditor frente a una auditoría de estados financieros. El primero es un riesgo que se llama profesional por la relación o asociación que tiene con el cliente. Ya les explicaré de qué se trata este riesgo. Es un riesgo puramente de relación, ¿verdad?, con la empresa. El número 2 es el riesgo que les había indicado, que es el riesgo de que el auditor emita un informe inadecuado de la auditoría practicada. Y el número 3, pues, es un riesgo que se podría llamar también riesgo de mercado. Básicamente, si el auditor no cumple con lo que tiene previsto la empresa en función de una relación profesional, pues es posible que la empresa no lo vuelva a contratar, ¿verdad? Entonces, como la expectativa de perder un cliente. Vamos a analizar entonces cada uno de estos. Riesgo profesional. Acá de nuestro asistente. Vean esta imagen y tenemos por ahí algo que nos llama la atención, ¿verdad? Puede ser que este cliente que vemos allí vestido con piel de oveja, ¿verdad? Un lobo, pudiera, por las actitudes, por su forma de llevar a cabo su gestión empresarial, por el cumplimiento de leyes, causarnos un daño en nuestra reputación. Básicamente, ese es el primer efecto que nosotros consideramos. Cuando somos llamados a hacer una auditoría de estados financieros, ¿quién es el cliente? ¿Verdad? Las normas de auditoría dan una serie de requisitos y de aspectos que nosotros deberíamos de poder cumplir y revisar, ¿verdad? Como ya lo mencionó nuestra estimada Eunice, ¿quiénes pueden ser nuestros clientes? ¿Qué factores pudieran afectar al profesional frente a la empresa auditada? Por ejemplo, un factor de riesgo podría ser que esta empresa auditada no pague impuestos, ¿verdad? Si bien esa es una responsabilidad de la empresa,
Por ejemplo, si la empresa ingresara mercadería de contrabando al país, por el simple hecho de que digan quién es el auditor de la empresa que ingresa mercadería de contrabando, hay una asociación, ¿verdad? Entonces, dice la norma, pues hay que cuidar esta parte. Y evaluar también la documentación y las fuentes de información de la empresa. Hay empresas que, por ejemplo, tienen muy desordenada su información, no la tienen al día, son como muy reacios a mantener orden, ¿verdad? Entonces, eso a nosotros nos podría causar un daño. ¿Por qué? Porque si la empresa nos contrata para hacer los estados financieros, perdón, la auditoría de estados financieros, pues a eso nos deberíamos delimitar, ¿verdad? Nosotros no estaríamos para ir a poner en orden la papelería, para archivarla, para clasificarla, incluso para hacer partidas contables que estuvieran atrasadas. Entonces, cuando no se hace una evaluación adecuada del cliente, en un momento dado podría verse el auditor afectado. También es recomendable que aquellos clientes que ya hemos tenido, por ejemplo, el año anterior, hacer dentro del sistema de control de calidad y revisión una evaluación, ¿verdad? ¿Será que nos conviene seguir con este cliente o al final no terminamos muy bien, ¿verdad? Hubo cosas que no nos parecieron. Entonces hacemos una evaluación, ¿verdad? Primer tipo de riesgo es cuando tenemos una relación profesional con una empresa. Ay, perdón, el otro día se los voy a presentar. Ahora vamos a quiero ver si hay algo aquí. Vamos a la parte de el riesgo de emisión de un informe de auditoría inadecuado. Es básicamente el riesgo que hemos conversado ya del auditor propiamente en la emisión de su informe, ¿verdad? El auditor no podría decir como este señor, ¿verdad? Mire, emití una opinión no modificada o limpia, pero era una opinión adversa. Perdón, me equivoqué, ¿verdad? En auditoría, como un tema eminentemente profesional, y ustedes pues conocen muy bien también el código de ética, esto no lo podríamos hacer, ¿verdad? Entonces, el riesgo de emitir un informe inadecuado básicamente es la responsabilidad del auditor frente al informe que está emitiendo, ¿verdad? Este riesgo de emitir un informe de auditoría inadecuado, vamos a ver que tiene tres componentes o tres clasificaciones de riesgo, ¿verdad? Acá empiezan ustedes a incorporar, como les he dicho, en su lenguaje profesional, en su léxico, ¿verdad? Como auditoras y auditores, de estos tres tipos de riesgo. Vamos a conocer que tenemos un riesgo inherente, un riesgo de control y un riesgo de detección. De alguna manera, estos tipos de riesgo, las normas los mencionan, ¿verdad? Y les da algún enfoque en función de lo que la empresa está llevando a cabo. Ven ustedes el segundo riesgo, que es el riesgo de control. Ya hemos hablado el control interno, ¿verdad? Entonces, este riesgo de control está muy relacionado con el sistema de control interno. Veamos entonces cómo cada uno de estos tipos de riesgo tiene un efecto o puede tener un efecto sobre los estados financieros que vamos a auditar. Vamos a ver quién tiene que asumir una responsabilidad o un compromiso conforme a cada tipo de riesgo, ¿verdad? Vean ustedes esta escena. Estamos ante un tiro libre. Como ya saben que me gusta darles ideas, formas de pensamiento para que puedan captar esto que es tan complejo, vamos a partir de este tiro libre, ¿verdad? Tiene una característica, un tiro libre, ¿verdad? Que es un balón que está detenido, una pelota que no está en juego, ¿verdad? Al ser un
un momento de una sanción, ¿verdad? Como lo es. Por ejemplo, quien va a lanzar este tiro, el número 10, él puede observar cuál es el ángulo donde está posicionada la pelota, puede conocer cuáles son sus habilidades para poder saber si le va a dar eh, algún giro a la pelota para que pueda entrar. Está observando dónde está el portero, dónde está la barrera de contención. Vamos a asumir que este balón que estamos viendo allí es un error o un fraude, ¿verdad? Vamos a asumir que esa portería que ven ustedes allí donde está el portero al fondo son los estados financieros. Y de aquí entonces vamos a partir, ¿verdad? Estos son posibles errores o fraudes. Eso es lo que nos dice la norma. Me recuerdo que Jorge hablaba de incorrecciones materiales o incorrecciones. Es lo mismo que errores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscan las normas de contabilidad? Fíjense que estoy hablando de normas de contabilidad. Que los estados financieros muestren la realidad de la empresa, que muestren una realidad objetiva, ¿verdad? Si existieran errores, fraudes, desviaciones, si se ocultara información, esos estados financieros dejarían de cumplir con las normas de auditoría. Para recordar a nuestra amiga Betty, ¿verdad? Si los estados financieros son maquillados, es porque tienen alguna alteración, ¿verdad? Entonces, esos no pueden ser confiables. ¿Cómo identificamos nosotros la administración? Pues puede ser perfectamente el portero, ¿verdad? La barrera de contención, ya hemos visto en unas clases anteriores, que puede constituirse en el control interno, ¿verdad? Dijimos que son todas las políticas, los procedimientos y los planes que adopta la administración, o sea, la empresa, para prevenir que ocurran fraudes, para garantizar la integridad del patrimonio, para generar información financiera confiable. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros de esperar hasta el momento que estamos observando? Que si ese error quiere llegar a la portería, esa barrera de contención, llamada control interno, debería de ser capaz de detener ese balón, ¿verdad? Entonces, aquí ya les hablé de dos tipos de riesgo y mejor se los voy a mencionar de una vez. El hecho de que el balón esté detenido es un riesgo inherente, ¿verdad? Ya les voy a explicar por qué. Es un riesgo inherente porque se detuvo la jugada, ¿verdad? Ya les dije, el que va a cobrar ese tiro, pues tiene una mejor visibilidad, un mejor ángulo y trata de lograr su objetivo. Vemos que existe un sistema de control interno que es la barrera de contención. ¿Qué pasa si esta barrera de contención, por ejemplo, se mueve? Por ejemplo, que el número 10 lanzara la bola y casi que le da en la cara a uno de los de la barrera de contención y cuando mira que viene la pelota, se agacha. Dejaría descubierta justo el área donde no está el portero, ¿verdad? Y eso podría ser un factor de gol. ¿Qué significa esto? Que el sistema de control interno puede fallar, ¿verdad? No es que querramos que falle, simplemente no hay ningún sistema que sea perfecto, ¿verdad? Entonces ya tenemos allí. Este señor que vemos allí puede ser el contador público y auditor, ¿verdad? Esto es lo que nos dice a nosotros la norma. Vea cuál es la situación de la empresa, verifique, evalúe su sistema de control interno y vea... Bienvenidos al top 5 de los efectos más brutales en lanzamientos de tiro libre. Cuando les pedí yo que observaran al técnico, nosotros como auditores estamos fuera de la cancha, ¿verdad? Aquí el tema es qué ocurre dentro de la empresa. ¿Cuál es el riesgo que corría la empresa? Tengo la imagen detenida, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, la parte de la empresa
que está posiblemente generando errores o fraudes, ¿verdad? Está la barrera de contención, que es el control interno. La parte que dirige la empresa, en este caso podríamos pensar que es el portero, es el que está velando que no pase ningún gol, ¿verdad? Entonces, teniendo todos estos elementos, como auditores visualizamos. Y la norma dice, bueno, mire, evalúe cómo está el control interno, evalúe cuál es la actividad de la empresa. Y muchas veces desde fuera es más fácil ver, por ejemplo, un ángulo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podría pasar en una actividad empresarial, ¿verdad? Recuérdense que el balón es la posibilidad de fraudes o errores en la empresa. En este caso es bien evidente apreciar que entró un error, ¿verdad? O hay un fraude, porque es visible, pero muchas veces eso es imperceptible en las empresas, ¿verdad? Hay situaciones que uno no cree que puedan pasar nunca, pero va a depender de la habilidad de quienes cometan, en este caso, el error, ¿verdad? O el fraude. Por ejemplo, este era lo que yo les decía. ¿Qué pasa si la barrera se mueve o pasó algo? Ya vieron que el portero ni siquiera intentó hacer nada porque no pensó que entrara, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podríamos encontrar en los estados financieros. Veamos. Análisis. Acá tienen ustedes nuevamente el riesgo de la auditoría. Habíamos hablado ya en la definición inicial de algunos aspectos, ¿verdad? Dijimos que el riesgo de auditoría está clasificado en riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección, ¿verdad? Acá tenemos un esquema donde podemos visualizarlo de manera diferente. Puede ser que en la empresa, en el primer cuadro, existan incorrecciones materiales. Pues ya vimos el ejemplo del gol, ¿verdad? Entró ese gol. Pero acá, cuando nos referimos a la detección, estamos hablando directamente de la actividad del auditor, porque es el encargado de revisar si los estados financieros cumplen, ¿verdad? Para presentarse de manera objetiva. El riesgo de incorrección material, pues tiene los dos componentes que ya habíamos visto, un riesgo inherente y un riesgo de control. Más adelante les tengo otro esquema donde vamos a poder apreciar que estos dos, tanto el riesgo inherente como el riesgo de control, corresponden a la empresa directamente. Sobre estos dos no tiene ninguna responsabilidad el auditor, más que observar, analizar, hacer una valoración, ¿verdad? Y luego este riesgo de detección sí afecta exclusivamente al auditor. Este no es responsabilidad de la empresa, este es únicamente responsabilidad del auditor. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando el auditor haga su revisión, se equivoque, por ejemplo, en determinar el tamaño de una muestra. Puede ser que el auditor se equivoque a la hora de realizar pruebas de auditoría, ¿verdad? Ya les daré algunos ejemplos. Quiero preguntar si vamos bien hasta acá. ¿Están comprendiendo cómo se sienten? ¿Les hace falta la música? ¿Alguien que me responda si se ha comprendido hasta dónde vamos? Que hay una mano levantada. Por favor. Jorge Ochoa. Por favor, Jorge. Yo creo que sí, todo está comprendiendo, pero tengo ciertas dudas respecto a las últimas dos tareas, que son la NIA 220 y la NIC con 2 esas me están dando a entender que hay una jerarquía de auditores, o no es así, o es que me está confundiendo un poco al leer esas. Ok. Esta la vamos a desarrollar en la unidad que se llama Supervisión de la Auditoría y Control de Calidad. Justo son esas dos normas. Cuando mencionas una jerarquía es porque la diferencia que van a encontrar ustedes cuando lean estas dos, la NIC WC1 y la NIA 240, es que una es para una revisión de control de calidad de toda la firma, ¿sí?
en cuanto a la estructura de la firma, quiénes son los socios, quién es el personal que atiende, cómo lleva a cabo sus procesos, cómo recopila la información de evidencia. Y la otra nos va a dar aspectos para la revisión de un solo encargo de auditoría, que sería una sola auditoría, ¿verdad? Entonces, tanto cuando se realiza una auditoría, tiene que hacerse una adecuada supervisión, como un monitoreo constante de la firma, el despacho o el equipo de trabajo que hace varios encargos de auditoría. Espero aclarar tu duda, estimado Jorge. Bueno, más o menos, como dijo que lo va a aclarar más tarde, mejor me espero porque sería perder mucho tiempo resolver mis dos ahorita. Hay una unidad específica para analizar ese tema, ¿viste? No te preocupes. Vamos entonces. Si todo está claro, el que cae otorga, ¿verdad? Vamos a ver una definición del riesgo inherente. Esto es parte de la animación de la clase, no se vayan a preocupar, ¿verdad? Para que estén atentas y atentos. Ahora sí vamos a ver la definición de riesgo inherente. ¿Alguien quiere hablar, estimada Eunice? No, Alex, solo en el chat pusieron jajaja. Ah, es que yo escuché un sonido de mano levantada. Bueno, fíjense bien, ya vimos que hay 3 tipos de riesgo. El primero que estamos identificando se llama riesgo inherente. Eso recuérdenlo, ¿verdad? Porque cuando desarrollamos el tema de control interno, yo les pedí que pensáramos en un supermercado. Pensamos también, me corrigen si se me olvida cuáles fueron, una ferretería y un banco, ¿sí? ¿Por qué yo quería que analizáramos esto? Porque cuando ustedes realicen una auditoría de estados financieros, van a poder hacerla cualquier empresa. Ustedes no van a decir, mire, yo quiero hacer una auditoría y me voy a especializar en cierto tipo de industria. Podrían hacerlo, pero el mercado en Guatemala no es tan amplio como para que tengamos tanto trabajo de una sola actividad económica. Entonces, el riesgo inherente va a ser diferente dependiendo de cada empresa. Ahora les explico. El riesgo inherente existe siempre. El hecho de que exista un riesgo inherente no es malo, ¿sí? Si yo les digo, miren, hay un riesgo inherente, no piensen, uy, qué mal, ¿cómo es posible que una empresa tenga riesgo inherente? Todas las empresas tienen riesgo inherente. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo inherente de ustedes en el curso de Auditoría 1? El riesgo es que no ganen el curso. O sea, desde que entraron al primer día de clases, están lidiando con un riesgo de que puedan perder el curso. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar sujetos a un proceso. Y en este caso, que es una nota valorativa, ¿verdad? Entonces, si no llegan a la nota que dice el reglamento, pues automáticamente reprueban. Ese es su riesgo desde la parte de ustedes. ¿Qué pasa en las empresas? Por ejemplo, ¿por qué analizamos en una entidad financiera, en un banco, qué medidas de control interno tenía el banco? ¿Se recuerdan que ustedes fueron muy amplias y muy amplios en muchos conceptos? Recuerdo cámaras, agentes, una bóveda, chequeos, creo que me dijeron huellas, bueno, en fin. En ese momento, sin que ustedes supieran, ya estábamos evaluando el riesgo del banco. ¿En qué sentido? En que el riesgo inherente que tiene una agencia bancaria es el efectivo. Una agencia bancaria sin efectivo no podría estar atendiendo público. ¿Por qué razón? Pues normalmente, a pesar de que la mayoría de transacciones ahora son electrónicas, ¿verdad? Transferencias bancarias, siempre hay
pago y cobro de cheques, ¿verdad? Entonces, hay personas que llegan a cobrar sus cheques al banco. Si el banco no tiene dinero, pues, ¿qué va a hacer con esas personas que cambian sus cheques? Hay personas que llegan a depositar cantidades de dinero en efectivo, posiblemente producto de un negocio, ¿verdad? Esperemos que sean cosas ilícitas. Entonces, el banco sin efectivo no puede subsistir. Es su razón de ser, manejar, captar clientes, administrar clientes y todos los servicios que presta un banco. Si ustedes como auditores le dijeran al banco, para evitar ese riesgo de tener dinero en efectivo en una bóveda, mejor no pide efectivo. Y tranquilos todos, nunca se lo van a robar. Pero aquí entra el riesgo inherente. Es la actividad principal del banco. No podríamos tomar una medida de decir el banco no tiene efectivo. Vamos ahora a ubicar el riesgo inherente del supermercado. ¿Se recuerdan? En la clase anterior o la anterior les puse un video de un señor que alteraba los sistemas de alarmas, ¿verdad? Porque le había puesto objetos que tenían un sensor a todos los clientes, incluso a una empleada, ¿verdad? Y el sistema se volvió loco. El riesgo inherente de un supermercado consiste en el hecho de que la mercadería tiene que estar expuesta y tiene que ser tomada por los clientes. ¿Qué implica eso? Tener pasillos amplios para que la gente llegue, tener variedad de productos, bueno, tantas cosas, ¿verdad? El riesgo que corre es que las personas, por el hecho de manipular los productos, puedan en un momento dado dañarlos. Si son productos pequeños, se los podrían echar en un bolsillo. Hay videos que han sacado, ¿verdad? De personas que en la ropa, ¿verdad? Se guardan planchas, en los abrigos se guardan cosas que hasta una licuadora, por ejemplo, que no se imaginaría. Entonces, el riesgo inherente del supermercado es tener mercadería expuesta al público. Yo les decía, si nosotros cuando analizamos las medidas de control interno, ustedes me dijeron también cámaras, sensores, están los códigos de barras, está personal que también es de vigilancia, pero está vestido particular, hay control de vencimientos, bueno, en fin. Si el banco, en este caso el supermercado, quisiera dejar de correr este riesgo inherente y buscar otra forma, posiblemente ese negocio se va a la quiebra, porque a la gente le gusta ir al supermercado. Más en fin de semana se observan familias haciendo supermercado, ¿verdad? A veces hasta los abuelitos llevan, entonces pues sirve como un paseo, ¿verdad? Entonces es un atractivo que tiene el supermercado. Entonces, por la naturaleza del banco, su riesgo inherente está en el efectivo que maneja. Por la naturaleza de un supermercado, su riesgo inherente está en la mercadería expuesta al público. Y lo mismo ocurre con el ejemplo que pusimos de la ferretería, ¿verdad? Eso era. En la ferretería, el riesgo inherente o el riesgo más importante inherente lo van a encontrar en el inventario, ¿verdad? Dijimos que habían posiblemente muchas piezas pequeñas. Me recuerdo que decía Jorge, ¿y cómo hago yo para contar 1.000.000 de clavos, verdad? ¿Será que no nos vamos a equivocar cuando despachemos un clavo de media pulgada y le pongamos que es de 3/4? Bueno, en fin, ¿verdad? Entonces, ese control de inventario tiene un riesgo inherente. Con esto quiero que comprendan lo siguiente. El ejercicio tan simple que acabamos de hacer es una evaluación que hace el auditor. Cuando ustedes estén frente a estados financieros, tienen que conocer a qué se dedica la empresa, cuáles son las cuentas más importantes. ¿Se recuerdan que vimos un ejemplo de emitir una opinión de auditoría, donde pudimos visualizar que habían rubros importantes como inventarios, clientes,
Recuerda, ¿verdad? Lo vimos en clase. Entonces, eso es lo que vamos a hacer como auditores, saber cuáles son los rubros más importantes y dónde puede correr un riesgo inherente la empresa. Miren tanta vuelta que les voy a dar para decirles la definición de riesgo inherente. Es la posibilidad, ¿verdad?, de que ocurran esos errores. Aquel balón que vimos detenido en una primera instancia pudiera ser ese error que llega a la portería. Esto es antes de que se pueda considerar cualquier sistema de control interno. Tomen nota de esto. La característica del riesgo inherente es el que está antes de considerar el sistema de control interno. Por el simple hecho de que era un tiro libre, como lo pudimos ver en el ejemplo, desde ahí hay un riesgo inherente. Antes de saber si iban a poner una barrera de contención o no, ¿verdad? El sistema de control interno. Y para el riesgo inherente, pues tenemos algunos elementos que vamos a considerar. La naturaleza del negocio. Recuerden acá, es un banco, es un supermercado, es una ferretería. ¿Qué negocio es? Por ejemplo, en el supermercado, puede ser que un factor de riesgo inherente sea también el efectivo, porque ellos tengan que estar captando cobros en efectivo. Entonces, puede ser que no solamente sea el inventario de mercadería al público, ¿verdad? Puede ser que afecte más de una cuenta. Vamos a ver entonces los componentes más importantes, un poco lo que hemos hecho ya, de analizar cuáles son los rubros que más participación tienen en los estados financieros. Los sistemas contables también pueden ser un riesgo inherente o pueden aportar a un riesgo inherente. Por ejemplo, veamos una empresa que tiene manufactura, tiene muchas operaciones donde tienen que registrar costos. Existe desde el sistema contable posibilidad de que los códigos se ingresen mal, que las fórmulas se ingresen mal, que no se llegue a trabajar conforme a los estándares que tiene tanto la producción y que eso nos llegue a la contabilidad, ¿verdad? Entonces, el sistema contable también puede ser un factor de riesgo inherente. Una vez tuvimos entonces ya, espérense, les voy a regresar porque quiero comentarles algo. Una vez sabemos que existe el riesgo inherente en la empresa, yo les dije, el riesgo inherente y el riesgo de control es responsabilidad de la empresa, ¿verdad? Esto tendría que hacerlo la empresa. ¿Dónde tenemos factores de riesgo inherente? ¿Qué respuesta le vamos a dar a ese riesgo inherente? A partir del riesgo inherente, la empresa va a diseñar su sistema de control interno, que ya lo hemos analizado y lo hemos definido, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos nosotros otra vez el ejemplo, del banco, vimos que hay varias medidas de seguridad para que la empresa no corra ningún riesgo, ¿verdad? Entonces, el riesgo inherente está siendo mitigado, está siendo controlado por el sistema de control interno, ¿verdad? Y ahí vamos a pasar a la siguiente. ¿Escucho? ¿Alguien quiere hablar? Sí, Yasmin Gómez ha levantado la mano. Te escuchamos, estimada Yasmin. Lick, solo con una consulta que no terminé de escribir. ¿Cómo dijo que era la característica del riesgo inherente? Es lo que tenemos acá, mira, en el primer párrafo. Es el riesgo por el tipo de empresa. Lo vamos a poner en otras palabras. El riesgo que ocurre, ¿verdad? Por el tipo de empresa. Antes de considerar la efectividad del sistema de control interno. Esa es la característica del riesgo inherente. A partir de que la empresa ya diseñó un sistema de control interno, si existieran errores o existieran fallas
en el proceso de información se convierte ya en una falla del sistema de control interno. ¿Sí? Espero aclarar tu duda. Clic, gracias. Igual les tengo un esquema que les va a ayudar un montón a terminar de entender esto, ¿no? Se vino pues vamos a ver qué nos trae hoy. ¿Qué le ocurrió a este señor hoy? Tenemos 2 Credacao, dice, estimada, unirse el tiempo que ahora que se llama noche, no sé dónde la sacaron. 1:45 es la correcta, ¿verdad? Pero la gracia es decir 2 menos cuarto. Bueno, ya nos entretuvimos. Pasemos ahora entonces al riesgo de control. Ya analizamos, ¿verdad? Que el riesgo inherente siempre está, existe, no es malo que exista. La respuesta que le da la empresa, no el auditor, al riesgo inherente es un sistema de control interno, ¿verdad? Entonces, es la barrera de contención, ¿verdad? Vimos en el video que les puse que a pesar de que había una barrera de contención, el gol llegó, ¿verdad? Entonces, allí entra justamente el riesgo de control. Y estuvo todo muy clarito, ¿verdad? Veamos entonces el riesgo de control. ¿Cómo lo podemos llegar a definir? Siempre estamos enfocados a que exista una incorrección en los estados financieros, ¿verdad? O que exista un daño patrimonial a la empresa. En pocas palabras y muy simples, el riesgo de control es la posibilidad de que el control interno falle, que no funcione. Este riesgo de control lo pudimos ver cuando aquel señor del supermercado que les colocaba artículos a todos hizo que fallara el sistema de control. Se recuerdan que él iba con un abrigo y al final sale así con el abrigo como muy gordito, ¿verdad? Lleno de cosas. Entonces, ese sistema, a pesar de los sensores, a pesar de que había una persona encargada en casa, había una supervisora, tantas cosas que pueden pasar en el supermercado, existe el riesgo de que falle. Y en esa oportunidad el riesgo falló. ¿Qué es lo que vamos a ver con el control interno? Se los decía que no hay un sistema de control interno 100% efectivo ni seguro. Siempre puede ser que ocurra un evento adverso. Pero ¿qué es lo que se busca? Que cuando falle el sistema de control, el efecto que le causa a la empresa sea mínimo, que no le vaya a causar un gran daño, ¿verdad? Por ejemplo, en el supermercado ya tienen incluso presupuestado. Hay gente que toma una caja de jugo con escuela, dicen, ¿verdad? Se la toma y deja el envase por ahí guardado y nunca lo pagó. Pues tendrían que tomarse unos varios millones de esos juguitos para poder hacerle un daño al supermercado, ¿verdad? Es algo que ellos ya tienen contemplado, ¿verdad? Hay personas que extraen, por ejemplo, chocolates, dulces. Hay gente que va a dañar productos también por pura malicia, ¿verdad? Algún tema tienen ahí de algún trastorno, ¿verdad? Y entonces no lo van a comprar, pero lo dañan. Entonces, ni se lo llevaron y la empresa, en este caso el proveedor, tampoco lo va a poder vender porque el producto fue dañado, ¿verdad? Entonces, todo eso debería ser un daño menor, mínimo, ¿verdad? Pero ahora, si cada 3 días nos están sacando una televisión, como vimos en el otro ejemplo también, que el tipo sale y burla las cámaras, pues ya eso podría causar un efecto, ¿verdad? Entonces, riesgo de control es la posibilidad de que falle o no funcione el sistema de control interno. Esto incluye la auditoría interna también. Que la misma auditoría interna no se haya dado cuenta de algunos problemas que pudieran existir en la empresa.
ya les había indicado que tanto el riesgo de control como el riesgo inherente son imputables a la empresa, son independientes al auditor. ¿Sí? Vamos a ver ahora entonces lo siguiente. Tanto el riesgo inherente como el riesgo de control podemos darles una valoración. Para efectos de su examen y de sus laboratorios, no vamos a usar calculadora ni vamos a pedirles que cuantifiquen, ¿verdad? Esto lo utilizamos solo para tener un efecto visual, ¿verdad? Por ejemplo, si llegamos a ponderar, nos llegamos a dar cuenta que el volumen o el porcentaje del efecto que causa tanto el riesgo inherente como el riesgo de control va más allá de un 60%, pues podríamos considerar que es un riesgo alto. La empresa, si ocurre ese evento adverso, pudiera tener un gran problema, ¿verdad? Una media de 40 a 60 o bajo con menos de 40. Solamente es una ilustración visual, ¿verdad? Esto conforme la práctica, conforme el criterio y la experiencia, nosotros lo vamos analizando. La misma norma tampoco nos menciona estos porcentajes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando nosotros hacemos una relación del riesgo inherente y el sistema de control interno? Un riesgo alto de control interno, pensemos por un momento, ¿qué significaría para una empresa tener un riesgo alto de control interno? Vamos a ver, ¿qué significaría para una empresa tener un riesgo alto de control interno? En palabras muy sencillas, que el sistema de control interno no está funcionando. Mi riesgo es alto porque no funciona mi sistema de control. En aquel equipo que vimos la barrera de contención, a ese portero, cada vez que tienen tiro libre con esa barrera de contención, siempre le meten gol. Pues ya hubieran visto otro ángulo, ¿verdad? Hubieran puesto tal vez un par de defensas más altos. No sé, no soy técnico de fútbol, ¿verdad? Entonces, esa es una idea que a nosotros nos da. ¿Qué implica entonces? Dice acá para el auditor. Ustedes tienen que saber que si el sistema de control interno funciona, uno de los objetivos del control interno es generar información financiera confiable. Si esta información no es confiable porque el sistema de control no sirve, el auditor tendrá que probar más, tendrá que hacer más trabajo, ¿verdad? Para esto nos dice la norma que tenemos que hacer nosotros esta consideración. Vamos a poner el ejemplo con algo gráfico, ¿verdad? Me gusta siempre cambiarle la señal de la teoría. Hay una mano levantada, Lick, perdón. Por favor. Jorge Ochoa. Jorge, te escuchamos. Este uso de porcentajes es similar a lo que decía una niña, no recuerdo cuál era el número, pero una niña decía que para determinar la importancia relativa se podía usar cualquier método, y no sé si se puede usar también una escala de algún número. Sí, Jorge. Justo en la materialidad es donde nosotros podríamos sacar una relación porcentual, ¿verdad? Podríamos, teniendo estados financieros comparativos, hacer un análisis de movimientos del año, por ejemplo, 2021 con el año 2022. ¿Qué cuentas aumentaron? ¿Qué cuentas disminuyeron? Podríamos tener también un análisis vertical, ¿verdad? En el año 1, y eso se los puse yo en el ejemplo que vimos del dictamen, ya me recordé. Por ejemplo, en la sección de resultados decía ingresos o ventas menos el costo de ventas. Yo ahí les puse a la par un porcentaje, ¿verdad? Entonces podríamos sacar términos porcentuales de forma horizontal o vertical, ¿verdad? Entonces, repito, esto es una idea para que ustedes sepan que vamos a poder hacer una valoración
tanto del riesgo inherente como del riesgo de control derivado del conocimiento del sistema de control interno. Vean estas dos primeras flechas que tenemos allí, es como una señal de automovilismo, ¿verdad? Vemos la primera flecha está hacia abajo. Vamos a suponer que hemos hecho la valoración del riesgo inherente, que es esta de acá, miren. Yo les dije que siempre hay un riesgo inherente, pero no en todas las cuentas, sino en todas las empresas aplica igual. Por ejemplo, en una venta de autos, ¿será que tendrían que tener efectivo en caja para darles vuelto a los que lleguen a comprar un carro? Difícilmente, ¿verdad? Pues hay una regulación ya en materia financiera que ya limita este tipo de transacciones en efectivo, ¿verdad? Para efectos de impuestos, todas las transacciones arriba de 30,000 quetzales tienen que hacerse por un medio bancarizado. Los bancos normalmente pueden ofrecer un financiamiento a través de los bancos, ya tienen contacto. Entonces, es bien difícil que alguien llegue con efectivo a comprar un carro, ¿verdad? Entonces, allí, si evaluáramos ese simple hecho, el riesgo inherente en cuanto al uso de efectivo en la agencia de autos es bajo, ¿verdad? Significa para abajo, ¿verdad? Está bajo. Sin embargo, cuando vemos la parte del sistema de control, el control interno, miren, está acá, es muy bueno. Tienen un buen sistema de control interno, tienen muchas medidas de seguridad. Entonces, allí vemos una combinación, ¿verdad? Riesgo inherente que no merece mayor atención porque es bajo, no se corre riesgo. Un sistema de control interno que es muy bueno, entonces encontramos que el riesgo de control interno es bajo, ¿verdad? Es casi nulo. Veamos otro ejemplo. Este es el ejemplo que podríamos ver, por ejemplo, en el sistema bancario, que vimos una agencia bancaria. Vemos el riesgo inherente en cuanto al manejo y uso de efectivo es alto, ¿verdad? Ya expliqué por qué, ya ustedes saben que es un factor de riesgo muy alto en un banco, ¿verdad? Vimos que en la agencia de autos no es tan importante, sin embargo, en la agencia bancaria sí. Pero nuevamente, ustedes me dijeron que los bancos tienen muchas medidas de control interno, es muy fuerte. La posibilidad de que esto falle es muy remota. Sin embargo, saben que hay agencias donde las han llegado a asaltar y se han llevado sumas de dinero, ¿verdad? Allí entonces es un riesgo de control porque falló el sistema de control interno. Vamos a ver el otro ejemplo. Esto sería para el auditor lo que más le debería de llamar la atención. Donde se pudiera tener un riesgo inherente muy alto, ¿verdad? Que podría ser, por ejemplo, lo que ya vimos del banco, ¿verdad? Y nulas o no hay ninguna, ¿verdad? O muy pocas medidas de control interno. Este sería el escenario perfecto para que ocurran fraudes, para que ocurran robos, para que pase lo que sea allí, ¿verdad? Este sería una empresa donde dicen las abuelitas, es tierra de nadie. Cualquiera puede hacer lo que le dé la gana ahí. Entonces, esto es lo que vamos a ver como auditores. Si yo veo un sistema de control, un riesgo inherente bajo, yo como auditor veo un sistema de control interno fortalecido, pienso cuando yo tenga que hacer mis pruebas de auditoría, voy a hacerlas conforme lo que dicen las normas y bajo un sistema de muestreo, ¿verdad? O pruebas estándar. Si yo veo el riesgo inherente alto, pero veo una buena respuesta del sistema de control, voy a esperar estados financieros que también tengan información objetiva, ¿verdad? Y nuevamente aplico pruebas conforme la norma. Pero si yo veo este escenario, primero se me para el pelo, ¿verdad? Riesgo inherente alto, no hay medidas de control interno. Entonces, cuando yo tenga los estados financieros de esa empresa, seguramente están malos.
Y eso va a implicar entonces hacer más pruebas sustantivas, ¿verdad? Más pruebas de auditoría. ¿Por qué vamos a hacer más pruebas? Porque estamos en el tema que se llama riesgo de la auditoría. Y yo no quiero correr el riesgo de emitir una opinión equivocada. Me detengo y pregunto, ¿estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario? Creo que de mi parte todo bien, Lick. Gracias. Gracias por responderme. Igual pueden usar el chat y Eunice nos comenta, ¿verdad? Miren que es un tema bien interesante, ¿verdad? No es difícil, es muy interesante, más cuando uno no tiene un contacto directo con una empresa, ¿verdad? Pero vean cómo estas gráficas, estos símbolos nos pueden ayudar a entender mejor el tema. Vamos ahora a ver entonces el tercer tipo de riesgo. Aquí creo que me voy a quedar. El riesgo de detección. Ya vimos, riesgo inherente es de la empresa por la actividad que realiza, por la cuenta que estamos revisando, por incluso el volumen de operaciones de la empresa, por el sistema contable. Define un sistema de control interno a la empresa, espera que funcione. Si ese sistema no funciona o deja pasar errores, incorrecciones materiales, fraudes, encontramos el riesgo de control, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver con estas flechitas. Ahora nosotros como auditores entramos a evaluar el riesgo de detección. Miren, ahí tenemos un médico que está observando. ¿Se recuerdan que en la imagen que yo les coloqué había un técnico fuera, ¿verdad? Observando. Esa es la función del auditor. El riesgo de detección es esa posibilidad de que los estados financieros que vamos nosotros a auditar contengan incorrecciones materiales o errores. Y que luego de haber aplicado procedimientos de auditoría, no nos demos cuenta. Se nos pasó. Eso sería imperdonable, ¿verdad? Yo les he preguntado varias veces, ¿qué procedimientos de auditoría recuerdan ustedes que yo he platicado en clase? Quiero que me den por lo menos un par de ejemplos de procedimientos de auditoría. ¿Alguien, por favor, que me recuerde? Bueno, y ahora, ¿quién nos tiene así tan apáticos? Ya pasó conta, ya pasó mate, ¿qué les falta? Bueno, Unice, vamos a quitarles 50 credicaudis a cada uno porque me tienen en visto. No quieren contestar. Es que no puedo creer que no se acuerden. El calor, dice Lick. Pero para el calor hay una solución, miren. La planeación, Lick, podría ser uno. Ok, la planeación es un tema de cumplimiento de normas. Como no lo hemos visto, está bien. A ver, yo les dije que habían procedimientos para revisar específicamente ciertas cuentas. ¿Alguien más que me responda? Lick Minor Monroy anota la confirmación de saldos. Gracias, Minor. Ese es un procedimiento de auditoría. Díganme otro, que se los he Wagner, repetido. arqueos de caja. Ay, qué bien, gracias. Díganme otro, nada más y con eso los dejo. Silvia Pirir, la revisión de los inventarios. Y Priscila, pruebas de corte. Gracias. Vamos a tomar el ejemplo de los inventarios. Fíjense bien, pues, el riesgo de que el inventario, por ejemplo, de la ferretería se descuadre, se lo roben o no esté bien registrado, dijimos que es alto. La empresa adoptó medidas de control interno, ¿verdad? Entonces dijo que iba a hacer tomas de inventario mensuales, iba a hacer revisión de los sistemas de información que tiene, posiblemente colocó códigos, bueno, en fin, todo su sistema de control. Sin embargo, si este sistema de control falla
y llegamos nosotros como auditores a ver ese inventario, dice ahora, no solamente falló el control interno, fallan también los procedimientos del auditor. Y con esto se les tiene que quedar el tema de la detección. Miren pues, imagínense que nombramos a 3 personas para que vayan a realizar el inventario por parte de la firma del auditor, ¿verdad? Nosotros tenemos que observar, tenemos que contar, tenemos que evaluar, tenemos que saber que esté a nombre de la empresa, que esté en óptimas condiciones, que no esté deteriorado, dañado, vencido. Va. Entonces, los inventarios se hacen el 31 de diciembre, normalmente. La ley también establece que deben hacerse el 30 de junio, ¿verdad? Pero como estamos haciendo la auditoría de cierre de los estados financieros, vamos a hacer la prueba el 31 de diciembre. Nombramos a 3 de los asistentes que van a ir a hacer un conteo del inventario. Nosotros ya hemos tomado un listado de la contabilidad y lo tenemos en listado, ¿verdad? Sí, en teórico. Allí mencionaba Jorge hoy la NIA 240 y la norma de control de calidad. Por tema de supervisión, tendríamos que llegar a supervisar que esa toma de inventario, ese procedimiento de auditoría se haga correctamente. Y ahí es donde está el riesgo de detección. Imagínense que mandamos a los asistentes, ¿verdad?, a la bodega de la empresa y llegan el día 31 de diciembre a las 6 de la tarde a hacer el inventario porque a esa hora está programado, lo programa la empresa, no los auditores. Cuando llegan a la bodega, es una gran bodega con muchos artículos y les dicen, bueno, vamos a realizar la auditoría, aquí están los de contabilidad y aquí están, ya vieron ustedes su listado, díganos qué productos vamos a revisar. Pero antes, hay pino regado en la empresa, se oye música, ¿verdad? Alegre. Llega uno de los de la empresa y les dice, miren, los invitamos a que tomen una bebida para que empecemos bien el proceso del inventario. Y esa bebida pues es embriagante, ¿verdad? Entonces ya no es una, no son 2, son 3 o 4. Esto significa entonces que los de contabilidad y los del equipo de auditoría externa a las 11:30 de la noche ya están borrachos, abrazados y se dicen así, hermanos, son mi hermano, ¿verdad? Porque ya están borrachos. Dan las 12, se dan el abrazo, siguen brindando y el inventario, el procedimiento de auditoría no se realizó. No hubo conteo, no hubo observación, nada. Lo único que hubo fue borrachos. ¿Qué va a pasar el día siguiente hábil? Cuando a los asistentes de auditoría les digan, mira, ¿qué pasó con el inventario? Y aquellos con su hoja en blanco, no hicieron nada. Como ya son hermanos de los de conta de la empresa, ¿verdad? Ya son más que hermanos porque se echaron los tragos. Mira, pásame el resultado de tu inventario. Y lo que dice la empresa, ¡fum!, lo mete el auditor a sus papeles de trabajo. Si aquello llevaba errores, si habían faltantes de inventario, si el inventario estaba mal valuado, el auditor, por no aplicar la prueba, lo mete en su informe de auditoría. Y cuando el socio firme eso, posiblemente tiene una objeción a los inventarios que nadie se dio cuenta. Por eso se llama riesgo de detección. Les puse un caso extremo, un caso que no debería de darse si hay un adecuado sistema de supervisión. Vamos a ver, con esto me despido, casos de riesgo de análisis sustantivo, que es la revisión que les había dicho directamente, y el riesgo también de muestreo, ¿verdad? Las normas nos permiten utilizar un sistema o un diseño de muestra, ¿verdad? Entonces, si nosotros no sabemos elegir la muestra, aunque apliquemos correctamente los procedimientos de auditoría, puede ser que nosotros nos equivoquemos.
Me voy a quedar hasta acá. Ya saben que me encanta hablar, pero también quiero que terminemos esto el día jueves, ¿verdad? Si tienen alguna duda, algún comentario, me cuentan, por favor. Por favor, Jorge, te escuchamos. Una pregunta, licenciado. En ese ejemplo que dio ahorita, ¿los auxiliares son auditores menores, auditores principiantes o no son auditores? Pueden ser ustedes, estimado Jorge, al nivel que ustedes están, no necesariamente graduados. Ya. Y una pregunta, ¿el auditor independiente es diferente a la firma? Que me confunde cuando menciona firma el documento y a veces auditor. No sé si son lo mismo o es diferente completamente. Mire, pues es que aquí hay un par de términos, ¿verdad? La firma de auditoría es como la empresa de auditores, llamémosle así, que normalmente está constituido o debería estar en una sociedad colectiva. Esa es la firma de auditores. Cuando yo les dije, el socio que firma es el dictamen, ¿sí? Porque en cada informe de auditoría tiene que haber un socio responsable, ¿sí? Entonces, perdón si se tiende a confundir esos dos términos, firma de auditoría y el socio que firma el informe o el dictamen de auditoría.